Ahora sí, ahora nos metemos de lleno en la próxima entrevista que es la que nos depara y nos va a acompañar para poder y tratar de empezar a pensar un poco, nos va a ayudar a pensar Diego Rubinsal. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola Roque, buenas tardes. Bueno, Diego, contanos un poco qué estuviste, además de pensar, escribiendo al respecto de las consecuencias que tiene aparejado la guerra en el medio, algo tan lejano a nosotros, cómo nos puede repercutir, cómo estaría repercutiendo eso en nosotros. Sí, mira, en realidad lo primero que hay que decir es que las consecuencias de la guerra van a variar en función a cuánto se extienda el conflicto. Eh, Mientras más se extienda, mayores consecuencias va a haber. No solo para la Argentina, sino para el mundo. Después, en la situación particular de Argentina, hay cosas que le juegan a favor, de consecuencias del conflicto bélico, y cosas que le juegan en contra. Entonces, en función a eso, bueno, uno puede hacer una suma algebraica y plantearse si a Argentina le conviene, entre comillas, porque estamos hablando obviamente de un conflicto bélico con todo lo que eso significa en vidas humanas y demás, pero hablando en términos estrictamente económicos, si a Argentina le conviene o no, si el conflicto se extiende. Esa es, digamos, la pregunta que está instalada en el caso de nuestro país, porque, como te digo, hay elementos mixtos, hay otras economías en las que uno puede decir, sí, esto obviamente lo va a perjudicar, y hay otros que, por ejemplo, productores de petróleo, decir, bueno, a esto los va a beneficiar. En el caso de Argentina, como te digo, hay algunas cosas en que eh, la extensión de la guerra genera ganancias económicas para la Argentina, y otras que lo perjudica fuertemente. Mi opinión general es que la suma de esas cosas le da negativo a la Argentina por la situación en la que está en una situación extremadamente vulnerable. Claro, el hecho de cerrar un estrecho donde pasa el 20% de la producción petrolera, eso no nos estaría afectando demasiado a nosotros, ¿no? Mira, te afecta Ujú. porque, o sea, lo primero que hay que decir es que el precio del petróleo por primera vez en 4 años supera una barrera eh, simbólica, que es de $100 el barril del petróleo, y eso obviamente tiene un impacto directo, que por ejemplo lo podés ver en el tema de los surtidores, ¿no es cierto? O sea, desde que empezó la guerra o el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, las naftas en Argentina aumentaron cerca de un 10%, el surtidor. Entonces, claramente ese aumento de las naftas no solamente implica un perjuicio para aquel que tenga un auto y tiene que cargar el tanque, sino que la nafta es un insumo muy importante en toda la cadena productiva, porque, entre otras cosas, vos para trasladar los productos necesitas transporte, y este se encarece. Al encarecerse el transporte, eso tira para arriba la estructura de costos de toda la cadena productiva y genera mayores tensiones inflacionarias. Por eso, hoy la mayoría de las consultoras estiman que la inflación de marzo va a estar arriba del 3%. Y en parte tiene que ver con esto, con este impacto
que tuvo el aumento del petróleo. Que como te digo, hay que ver cómo evoluciona esto, porque si el conflicto se resolviera en no tanto tiempo, esto puede tener un impacto acotado. Ahora, si el conflicto se extiende, seguramente esto va a agregar bastantes puntos más de inflación de la prevista, tanto en el mundo como en Argentina. Claro, exactamente. Eso es lo que, por ahí, nosotros las primeras mensajes oficiales fue, no se hagan problema que esto no nos va a afectar. Era un poco lo contrario. No, a ver, o sea, en el mundo, cuando vos recorres la historia económica, te vas a dar cuenta que los aumentos fuertes en el petróleo han traído consecuencias muy importantes. Eh, Ni hablar lo que fue la crisis del 73, la llamada guerra del Yom Kippur, que produjo, digamos, ese aumento del petróleo produjo toda una reconfiguración de la economía mundial por distintas razones. Y en el caso de Argentina, en ese momento, ese aumento tan fuerte en el petróleo, entre otras cosas, provocó que el plan Helvar, que era un plan que venía funcionando razonablemente bien, entrara a tener serias dificultades para mantener la estabilización de la economía que se había logrado en ese momento. Bueno, eso desembocó en lo que ya sabemos, el Rodrigazo en el 75 y demás. Es decir, el aumento del petróleo provoca efectos muy importantes en la economía global y en la economía argentina. Diego, muchos afirman en lo que fue la visita de Milei a Nueva York con ese Argentina, la promoción de minería, petróleo y gas, es decir, energía básicamente. Desde tu punto de vista, ¿esto hay perspectivas que vengan inversiones en esos sectores? Mira, a ver, lo primero que hay que decir es que ese sector es un sector que ya se viene desarrollando. Digamos, esto eh, te diría que es una de las pocas políticas de Estado que se han mantenido en los últimos años en la Argentina con distintos gobiernos. O sea, porque esto, para recordar un poco, toda la potencialidad de Vaca Muerta nace durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando previamente se había estatizado YPF, para decirlo rápidamente, digamos, sabemos que tiene su ida y su vuelta, pero eh, cuando el Estado toma el control del 51% de YPF, que entre otras cosas fue porque Repsol no tenía previsto, digamos, había tenido una política predatoria de explotación de los yacimientos petrolíferos que la YPF estatal le había dejado, y no estaban entre sus planes ponerse a explotar Vaca Muerta, porque ya el plan de negocio de Repsol tenía previsto otro tipo de inversiones. Entonces, a raíz de eso, a raíz del ingreso del Estado en YPF, de la primera asociación que se hace con Chevron, fue el punto de inicio para que después Vaca Muerta se pudiera desarrollar. Entonces, eso empieza como te decía, con el segundo gobierno de Cristina, eso se continúa durante el gobierno de Macri, se continúa durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora también, digamos, ¿por qué? Porque obviamente es un negocio muy lucrativo, y en función de eso, el tema de las inversiones en Vaca Muerta, lo que te quiero decir es no es ninguna novedad, no es porque está el gobierno de Milei. Esto viene madurando hace rato, a tal punto de que el año pasado la balanza energética argentina fue positiva en 7.600 millones de dólares. O sea que esto viene de muchos años atrás porque las inversiones en el campo petrolífero necesitan tiempo, digamos, de maduración y demás. Entonces, es más, cuando vos ves los números de los últimos 2 meses, Vaca Muerta sigue creciendo y sigue creciendo en función a las inversiones que se vinieron haciendo
desde hace muchos años. O sea, en ese sentido no es ninguna novedad que pudiera venir algo a Vaca Muerta, pero fundamentalmente las empresas que están invirtiendo en Vaca Muerta son empresas que están acá, por ejemplo la de Bulgeroni o la misma YPF y demás. Es decir, que en ese sentido no es eh, que eso vaya a tener, digamos, un punto de inflexión con relación a lo que ya se venía dando, que es de explotar Vaca Muerta, porque evidentemente Vaca Muerta es un negocio a tal punto de que el complejo petrolero hoy es el segundo complejo exportador, apenas por atrás de lo que es la soja y demás. O sea, se ha posicionado claramente como un sector proveedor de divisas de la economía nacional desde hace tiempo. Diego, quiero aprovechar tu visión porque tenés una amplia visión al respecto de los planes económicos en cada gobierno. ¿Cómo trató Cristina? ¿Cómo trató Macri? ¿Cómo trató Fernández? ¿Y cómo está tratando Milei a un sector productivo hoy por hoy muy alicaído? Hablamos de las pymes. ¿Cómo ves la evolución en cada gobierno de las pymes? Bueno, a mí me parece que dentro del entramado PYME tenés un sector muy importante que es el sector industrial. Digamos, esto no quiere decir que todas las pymes sean industriales, pero el sector industrial es un poco el corazón más allá que hay industrias grandes y todo eso, pero es un poco el corazón del sector PYME. ¿Por qué? Porque la industria, aun cuando la pyme no sea industrial, la industria genera lo que se llama en economía muchos encadenamientos, es decir, desarrollo de proveedores y demás. Entonces, a lo mejor hay una pyme que no es industrial porque presta algún servicio, pero que en definitiva su trabajo depende de que el sector industrial funcione, de que el sector industrial se desarrolle. Entonces, un poco contestando a esta pregunta, acá lo que me parece es que hay una política en la cual, hablando de Milei, que es una política extrema que en el fondo piensa de que la industria no tiene que existir, digamos, porque es prebendaria, porque no es competitiva, por un montón de cosas. A mí me parece que hay una... Incluso algún funcionario de Milei repitió una vieja frase, que ya la dijeron otros en otro momento, que decir la mejor política industrial es no tener política. Y a mí me parece que eso, incluso porque durante el gobierno de Macri también podemos decir algo que tiene algunas similitudes con lo de Milei, pero esto es más radical, porque en el gobierno de Macri, si bien la industria ocupaba un papel menor, sí estaba prevista algún tipo de industria. Por ejemplo, cuando Macri decía, no sé si recuerdan, que la Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. En definitiva, lo que estaba diciendo es que había que apuntalar solamente aquellas industrias que tuvieran ventajas competitivas, por ejemplo, aquellas relacionadas con el tema de alimentos. Pero por lo menos había un sector, digamos, dentro de la industria, no todo, digamos, pero había un sector que decía, bueno, a este sector sí. Con el tema de Cristina y Alberto después, digamos, como es algo clásico dentro del peronismo, tienen una visión más cercana al desarrollo industrial. Y hubo distintos tipos de niveles de apoyo a la industria, sumado a esa preocupación, que algunas veces se conseguía y otras no, de tratar de sostener el poder adquisitivo del mercado interno como una fuente de demanda precisamente para la producción en general y la producción industrial en particular. Entonces, me parece que ahí hay un cambio, el gobierno de Milei es un cambio muy fuerte con relación a lo que viene siendo, inclusive dentro de dos gobiernos, llamémosle liberales o neoliberales, o como le quieramos llamar, como el de Milei y Macri, lo de Milei es más extremo en ese sentido, digamos, tiene menos anclaje para mí con el sector productivo, porque el sector productivo queda resumido a un conjunto de actividades
extractivas, podemos decir, energía, agro, sector financiero y demás, en el cual uno podría decir, no, o sea, alguien podría preguntar, ¿pero está mal que ese sector se desarrolle? No, no está mal. El problema es que ese sector no alcanza para incluir a 46 millones de argentinos, digamos, porque no genera los empleos suficientes. Y los números un poco lo están mostrando, ¿no? En estos 2 años y pico que ha pasado este gobierno. Claro. Diego, ha sido un verdadero placer tenerte al aire otra vez en La Chalet por tu claridad, otro por ser nuestro, santafesino, y te seguimos leyendo en Página 12 y en otros medios nacionales por esta claridad que tenés a nivel conceptual con respecto a lo que es economía. Un fuerte abrazo, Diego. Bueno, un abrazo. Si querés que te haga un resumen final del tema de las cosas que están a favor y en contra en el tema de la guerra. Dale, Diego, dale. Porque me parece importante para Sí, que la gente le quede claro. sí. O sea, ¿cuál sería el punto a favor que tiene la Argentina, el gobierno, como ustedes lo quieran llamar? Es el tema de que si el petróleo se queda en precios muy altos, eso va a significar más entrada de divisa para la Argentina, es decir, más dólares, por un lado. Ese es el punto a favor que tiene. ¿Cuáles son los puntos en contra? Cuando hay una disrupción tan grande en la economía mundial como la que está pasando, lo que suele ocurrir desde el lado de las finanzas es un fenómeno que se conoce como el vuelo a la calidad. O sea, el capital es cobarde y el capital busca irse a lugares a los que considera que está más seguro y que no son los países emergentes como en otra época decíamos en vía de desarrollo, como le queramos llamar. Entonces, esos capitales que se van de la periferia y van para el centro, a comprar, por ejemplo, bono del Tesoro de Estados Unidos, lo que implica es una salida de dólares para los países de la periferia. Y eso genera presiones devaluatorias, es decir, que las monedas se devalúen. Sabemos la importancia que tiene el dólar en cuanto a que las devaluaciones empujan a más inflación. Eso por un lado. Por otro lado, hay mayores tensiones inflacionarias, inclusive aunque el dólar no se mueve, por lo que hablábamos antes, digamos, porque el aumento de combustibles es un aumento que impacta en toda la cadena productiva y eso encarece todo. Y en tercer lugar, como cuando se producen estos hechos hay mayor inflación a nivel global, los bancos centrales de los países desarrollados lo que tienden es a subir la tasa de interés. Subir la tasa de interés, ¿para qué? Porque la suba de tasa de interés lo que hace es aplacar tendencias inflacionarias a costo de tener menor actividad. Y ustedes me dirán, ¿y qué incide una suba de tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos en Argentina? Y la verdad que incide mucho, porque entre otras cosas, eso promueve aún más que los capitales se vayan para aprovechar una tasa de interés mayor y además aumenta el costo de financiamiento tanto del gobierno como de las empresas. Porque por definición el riesgo país es la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos más el porcentaje que se paga de más por considerar que este es un país riesgoso, digamos. Eso es lo que se negocia con los bonos todos los días. Entonces, si por definición es eso, cuando yo aumento la tasa de la Reserva Federal, eso implica un aumento en la tasa de riesgo país, y al aumentarse el costo de financiación, eso dificulta la posibilidad de renegociar la deuda, de estirar los vencimientos, etcétera, etcétera. Y el año que viene, Argentina tiene que pagar 21.100 millones de dólares de deuda. O sea, este año 10.000 de lo que resta del año, y el año que viene 21.100 millones. Es decir, es una situación que tiene su complejidad. Claro, ¿no? Es sinceramente una gran tormenta, ¿no? Delante de nosotros. La verdad que es un futuro poco prometedor, básicamente porque no estamos generando dólares, no, ese es el problema. Sí, cuando uno analiza los números fríos, ve este panorama, que es el que decís vos. Obviamente que
digamos, hay otras variables que pueden jugar, porque puede venir, como pasó en las elecciones pasadas, puede venir Donald Trump y te pone los millones arriba y bueno, y la tormenta pasa. Ahora, bueno, eso creo que te marca dos cosas. Primero, la situación de debilidad que estás, Claro. y la segunda, que estás dependiendo de un líder extranjero, aparte con todas las características que tiene Sí, Donald Trump, que ya las sabemos, ¿no es cierto? es cierto. Totalmente imprevisible en muchas cuestiones. Es así. Diego, un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, abrazo a ustedes. Hasta aquí la palabra de Diego Rubinsal. Charló con nosotros al respecto de lo que tiene que ver con la influencia de la guerra del Medio Oriente, que a nosotros nos pega muy de lejos, pero parece que no nos pega muy de lejos. Te está pegando a vos en el bolsillo de una manera directa, aunque muchos digan lo contrario. Pasó acá por la chalet Diego Rubinsal.